Hola, soy Nicolás Gómez Olarte y soy gerente de cumplimiento en normativa ASG en Primark. Primark es una multinacional de ropa y artículos para el hogar que opera en más de 17 países, tanto en Europa como en Estados Unidos y próximamente en los Emiratos Árabes. Mi camino a la sostenibilidad empezó hace más de 15 años en el sector minero en Colombia, donde tuve la oportunidad de tratar múltiples temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo y tener una inversión plena en lo que significa implementar la sostenibilidad en la práctica. A mediados del año 2022, junto con mi familia, tomamos la decisión no solamente de seguir expandiendo los horizontes profesionales, sino también personales, y eso nos llevó a Europa, donde hoy en día estoy. Actualmente vivo en Irlanda y, como mencioné anteriormente, trabajo con Primark. Teniendo en cuenta que tengo doble nacionalidad colombiana y española, decidí enfocar la búsqueda en la Unión Europea y me encontré con una gran sorpresa, porque cuando empiezo a mirar veo que hay muchísimas oportunidades laborales, algo que no me imaginaba. Y cuando llegué a Irlanda entendí lo que estaba pasando. Resulta que en el año 2019 la Unión Europea decidió hacer un acuerdo entre los diferentes países miembros de ser el continente o la zona del mundo más sostenible al año 2050. Y para eso expidieron el Pacto Verde o el EU Green Deal, básicamente donde los países se comprometieron a tres grandes principios. El primero, lograr la carbono neutralidad a 2050. El segundo, hacer esto sin dejar a nadie atrás, es decir, seguir creciendo económicamente, pero de una forma que respete los derechos de las personas y los derechos humanos. Y por último, hacer todo esto logrando la menor cantidad de contaminación. Y estas ideas tan interesantes pues se tradujeron en una serie de normas que han hecho que el universo de sostenibilidad en Europa sea hoy en día muy rico, pero al mismo tiempo muy retador. Y precisamente en eso es lo que estoy trabajando: cómo lograr que las empresas que operan en la Unión Europea puedan cumplir con toda la normativa que la Unión Europea ha expedido en los últimos años, para hacer que ya la sostenibilidad no sea algo voluntario, sino algo de obligatorio cumplimiento, para que así los países miembros puedan cumplir con este loable principio que es el Pacto Verde. Lo anterior ha llevado a que en los últimos años la Unión Europea haya expedido una cantidad impresionante de normas específicas en temas de sostenibilidad, en temas ambientales, en temas sociales, en temas de derechos humanos y de gobierno corporativo. Por ejemplo, la directiva de no deforestación, que entra en vigor en diciembre de este año, donde básicamente las empresas que quieran vender productos en la Unión Europea tienen que demostrar que productos que sean de madera, café o cacao, entre otros, no vengan de zonas o de países donde se hayan producido procesos de deforestación para producir estos productos. Y para eso se debe demostrar toda una debida diligencia que tenga claridad sobre la trazabilidad de estos productos. O por ejemplo, la directiva de reducción de residuos en paquetes y productos, que también entrará en vigor en los próximos años. También tenemos, por ejemplo, la directiva de debida diligencia en responsabilidad social corporativa, que va a volver obligatorio a empresas de cierto tamaño tener todo un trabajo de debida diligencia en derechos humanos que demuestren que sus operaciones por fuera de la Unión Europea no violen o apoyen procesos de violación de derechos humanos en países donde operan. Este es el panorama que me encontré aquí. Primero trabajando con PwC, con Pricewaterhouse, donde trabajé casi 2 años apoyando a muchas multinacionales que operan aquí en Irlanda en establecer procesos, procedimientos, políticas, gobernanza para poder cumplir con toda esta normativa y llevar la sostenibilidad de algo voluntario o algo que pues se hacía en los tiempos libres a verdaderamente establecer procesos donde se genera valor, donde se reporta, donde se integra claramente con la estrategia de la compañía. Y eso es lo que toda esta normativa ha llevado a una gran transformación de la sostenibilidad aquí en la Unión Europea. En el caso de Primark el reto es enorme, porque tenemos muchísima regulación que cumplir en los productos que vendemos, en la forma como lo producimos, en la forma como lo transportamos, en la forma como lo comercializamos y en la forma como al final de la vida útil de los productos, como disponemos de ellos. Y para eso pues requerimos de toda una serie de procesos internos, de una serie de políticas, procedimientos, grupos de trabajo, estrategia. Y el área de cumplimiento lo que hace es asegurarse de que la compañía cumpla con esos procesos, tenga los procesos adecuados para poder lograr lo que la norma pide y reportar la información que se necesita. Y el reto, como mencioné, es enorme, porque son muchas personas, muchos procesos
muchas grupos de trabajo que nunca habían trabajado juntos. ¿Por qué? Porque la norma lo que está haciendo ahora, al llevar esto de lo voluntario a lo obligatorio, es acelerar estos procesos que se deben dar para que a 2050 la Unión Europea pueda cumplir con ese propósito que se ha logrado de ser uno de los territorios más sostenibles a 2050. Y ya para terminar, me gustaría compartir algunas lecciones y reflexiones que esta nueva etapa de mi vida laboral me han traído. La primera, la sostenibilidad es ese árbol que sigue dando frutos. Cuando uno cree que ya tiene algo dominado, llega un nuevo tema. Estoy seguro que hace un par de años todos solamente escuchábamos el cambio climático, la descarbonización y todo lo que había que hacer para combatir el cambio climático, lo que hoy en día sigue siendo muy importante, pero vemos que el tema hoy en día está más enfocado en biodiversidad y cómo está conectado con el cambio climático. Y estoy seguro que mañana la conversación será sobre la inteligencia artificial, la privacidad y cómo la sostenibilidad va evolucionando. Y eso es lo que nos lleva a una impresionante carrera donde cada cierto tiempo nos vamos reinventando, vamos ampliando conocimientos y vamos aprendiendo más. Y eso es lo que a mí me apasiona de la sostenibilidad. 2. Los retos de pasar de una sostenibilidad que se movía por la esfera voluntaria hacia una sostenibilidad ya regulada, donde se exige ya a manera de ley el cumplimiento de muchos de los temas de sostenibilidad. Eso nos lleva a los profesionales que nos dedicamos a esto a tener que migrar hacia un pensamiento mucho más enfocado en procesos, en datos, en gobernanza, en hacer esto operativo. Y para que esto sea exitoso, pues efectivamente se requiere que sigamos evolucionando en adquirir toda una serie de herramientas, de conocimientos y de nuevas formas de trabajar, sobre todo con las áreas legales, auditoría, riesgos, donde además tenemos que jugar ese rol integrador que la sostenibilidad siempre ha jugado, con un enfoque mucho más de cumplimiento, y eso hace pues que los retos sean diferentes y que sigamos evolucionando como profesionales de la sostenibilidad. 3. ¿Cómo implementar la sostenibilidad en ámbitos globales? En mi caso, estoy en una compañía que tiene presencia no solamente en los países donde vendemos, que son más de 17, sino además en muchos países donde producimos, donde hay procesos logísticos, y por lo tanto pues el reto es enorme porque nos tenemos que enfrentar a diferentes visiones de la sostenibilidad, a diferentes culturas, a diferentes retos, y tenemos que mirar la sostenibilidad como una cadena de valor, es decir, como un proceso que tiene un comienzo y que tiene un fin. Y en cada parte del proceso hay retos, hay riesgos, hay impactos, hay oportunidades distintas. Por ejemplo, el enfoque en las zonas donde producimos es más hacia los derechos humanos, hacia la reducción de impactos ambientales y sociales. Pero cuando ya nos enfocamos en Europa, donde vendemos el producto, el enfoque sobre todo es que los clientes tengan información transparente sobre lo que están comprando, que tengan la tranquilidad de que los productos estén libres de procesos de deforestación, de violaciones de derechos humanos, entender cuánto del material que están comprando es reciclable o no, cuál es el origen de los productos, qué pasa con esos productos cuando cumplen su vida útil, cómo podemos contribuir y cómo podemos trabajar con nuestros clientes para generar la menor cantidad de desperdicios, de residuos, lo que hace pues que efectivamente la conversación sea diferente en cada etapa de la cadena de valor y que nos toque desde el área de cumplimiento trabajar con muchísimos grupos de trabajo dentro de la empresa con un único objetivo, que es hacer que nuestros productos sean más sostenibles. Algo que se oye muy loable, pero que en la práctica genera muchos retos. Y si a esto le unes la mirada global, donde los equipos están dispersos por todo el mundo y la mirada es diferente, pues eso hace que el reto sea aún más interesante, pero aún más grande también. Y 4, las ventajas del lenguaje común de la sostenibilidad. Una de las cosas que más me ha gustado de mi nueva etapa profesional es darme cuenta que no importa si estás en Irlanda, si estás en China, si estás en Colombia, si estás en Francia, existe un lenguaje común. He trabajado con diferentes grupos de trabajo, con diferentes personas de diferentes países y culturas, pero siempre hablando de sostenibilidad tenemos ese lenguaje común. Y no me refiero, por ejemplo, en el caso de Irlanda del inglés, sino me refiero a la sostenibilidad. Me he podido relacionar como pez en el agua con gente de todas partes porque tenemos ese lenguaje común, y eso es algo que no tiene precio. Y además he podido constatar de primera mano la fortaleza que los profesionales colombianos tenemos. Las empresas en Colombia tienen una experiencia impresionante en sostenibilidad. He podido traer muchos ejemplos a la práctica que aquí ni siquiera se habían hecho, y eso lo que ha reafirmado es la importancia y el valor de seguir aprendiendo de todo el material que tenemos allá y
de la gran cantera que es Colombia en temas de sostenibilidad. Por lo tanto, pues mi invitación es a que sigamos trabajando en estos temas, que sigamos en este tipo de espacios compartiendo prácticas, porque efectivamente afuera se ve ese gran valor que la sostenibilidad nos trae.